Te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites. Gracias por esta reunión que hemos compartido tu amor, tu misericordia. Renueva, Señor, nuestros pensamientos. Examínanos, Señor. Escruta mi corazón, Señor, con tu presencia. Examíname, Señor, mi corazón. Y escrútame en mi forma de pensar. Dime, oh Señor, cuál es mi andar, mas guíame por tu sendero eterno. Tú lo sabes todo porque eres mi Dios. Aún no tengo la palabra y tú lo sabes. Qué admirable es tu sabiduría, tan grande que no alcanzo a comprender. Señor, escribe en mí tu ley. Renuévame en todo mi ser. Transfórmame el corazón, pues quiero darte adoración en integridad y rectitud. En integridad y rectitud. En integridad y rectitud. When it rains on Nicaragua, it really rains. The country's dry season ends with dramatic storms, and land that was parched and arid is transformed overnight. There's plenty of water here now, but for half of the year there's not enough to go round. This raging torrent was a dry riverbed just half an hour ago, and you can see the level of soil erosion in the colour of the water. But that's only one of the country's problems. Nicaragua is highly volcanic, and here in the shadow of Volcan Tilica, the land in the village of San Jacinto is partly made up of fields of boiling mud. It's a volatility that's proving attractive to big businesses, who see harnessing geothermal energy as a viable alternative to fossil fuels. This is a project for the benefit of the country of Nicaragua, the people of Nicaragua, and the potential in the whole system here in San Jacinto is about 200 megawatts, almost half of what Nicaragua needs. But while wealthy industrialists look to the future, their neighbours reflect an ancient past. While these hot springs may be good for washing, the high mineral content and sulphurous smell make this water unsuitable for drinking and cooking. With the option of digging wells clearly ruled out, many are faced with the daily reality of a long walk for water. Sí, sí. De aquí por lo menos de cada casa van dos bestias, dos pichingas y a veces hasta 4 bestias van cargadas con pichingas de cada casa. Y la distancia que queda de aquí son 4 kilómetros al ojo de agua. 2 horas, según el paso que traigan, 2 horas y media según. Don Bernabe is the leader of a community of 100 people who live on the side of the volcano, high above the river and the new geothermal plant at San Jacinto. No one remembers when or why his ancestors came and settled on the land at El Ojachal de Liston, but generations of them have made the 4-hour ride for water every day of their lives. The Christian charity Nuevas Esperanzas, which promotes integrated development projects in rural Nicaragua, has been working at El Ojachal. There's something about the resilience of the people here, that they are so remote from access to basic services like water, electricity, roads and other infrastructure, and yet they're so ingenious and have developed their way of surviving up here.
They're building a harvesting project with a capacity to collect enough water during the wet season to last through the 5 months of the dry season. So the daily 4-hour ride could soon become a thing of the past. This project has captured the imagination and attracted support from funders from overseas. Having been up here and seen how hard it was, 4 hours at a time every day to just bring virtually 2 gallons of water, which after lasting 24 hours, I thought it was well worth investing money in this project. The rain is collected from the biggest roof in the village, the roof of the school, but it's not quite big enough to fully meet the needs of the community, and so the team is planning to build an extension. Down in the valley, the community buildings of San Jacinto are also being used to harvest rain. And the churches were at the heart of the project, the pastors and priests hoping to build more than just water collection tanks. They're trying to build bonds that unite a traditionally divided people, an ecumenical approach that has seen the churches in hot water. Bueno, en principio fue una experiencia nueva incluso para mí, ya que dentro de la iglesia católica, de mi iglesia, yo funjo como un predicador, como un cantautor, y fue un gran reto desde un principio tratar de pensar y de ubicar en mi mente que íbamos a trabajar en iglesias o con iglesias que no era la mía, lo cual en nuestra cultura latina hay mucha ruptura, mucha división en cuanto a la iglesia y las denominaciones por asuntos doctrinales. Entonces fue como asumir un reto en contra de muchas cosas. Al final tal vez algunas que me podían hasta perjudicar, pero asumí el reto y no me arrepiento por los resultados que hubieron de este proyecto. Sí, uno de los beneficios que nosotros... Across town, the church leaders are meeting to discuss the impact the project has had on the community. No tenemos agua potable, nosotros ahí tenemos el agua. Putting aside their differences and inspired by a new commitment to work together, these 4 congregations each built large tanks to harvest rainwater for everyone from their own church buildings. En este proyecto, y espero pues en Dios, no solamente en ese proyecto, sino que en muchos que vengan, para poder verdaderamente unificar a los hijos de Dios, como dice su palabra, en el mismo cuerpo de Cristo. Cuando eso surgió, esto como que me abrió más puertas, como que miraron que había oportunidades, había cómo platicar con el pastor de una iglesia evangélica. Hablemos de los hermanos de la iglesia católica. Me dio una pauta para poder entrar a ellos de una forma en que ya no es del púlpito a los que son ellos, sino hablar con ellos, platicar de esa necesidad. Y ahora casi con la mayor parte de los miembros de la iglesia católica tengo una comunicación más estrecha porque antes. Entonces, y puedo decir que antes, a pesar de que me estaba costando, cuando salió esto de los tanques, fue un beneficio importante más para el ministerio pastoral. Que la pobreza es una, y no importa la raza, el color, la religión o la política que profese, si es afectado por la pobreza, esa persona necesita ayuda. Tanks have been built to harvest rain from many of the roofs, and the biggest in San Jacinto is at the village school. Con una vez que usted llega al proyecto, al lugar donde va a beneficiar a la comunidad, cualquier albañil de la zona que sepa algo de albañilería y carpintería puede, luego de un proyecto, hacer un tanque, él por su cuenta hacer otro. And the volunteer workers who help build the tanks say they've gained a lot. Aroldo Perez was one. He was also lucky enough to have a tank allocated to his family. But they nearly missed out. Their existing house was just too small to catch enough water. Entonces yo por nada pierdo el tanque, pues, porque aquí no hay condiciones para hacer el tanque. Entonces yo tenía ahí unos centavos, entonces yo comencé a construir mi casa y le digo yo, entonces me va a esperar, le digo yo, mientras yo construyo la casa y después seguimos haciendo el tanque. Ok, me dice, haga su casa usted, me dice, y después construimos su tanque. Entonces yo comencé a hacer mi casa con un hermano mío, le decimos pues, aquí esa casita humilde, pero ahí gracias a Dios ahí estoy en esa.
Y después cuando ya terminé de construir la casa, comencé a andar trabajando, a hacer el tanque ya. Rainwater harvesting is a familiar sight in much of the developing world, and the people of Nicaragua have used a basic method of collecting rain in buckets. But these communal tanks have not been seen here before. Que es hermético, totalmente sellado. Tiene las entradas, un orificio de entrada que una vez que termina de llenarse siempre están sellados con mallas que impiden que entre mucha luz y que llamen los animales y que entren los mosquitos a depositar los huevos. All of which helps ensure that the harvested water remains safe. The water quality in these tanks has been absolutely brilliant, much better than we expected. We started by saying that the water would be good for household use, but probably not for drinking. But after we'd done plenty of samples, we were able to tell the community that this is a very good water supply, including for drinking. So while the church leaders are hoping for a new spirit of cooperation in San Jacinto, the team from Nuevas Esperanzas is looking forward to expanding this and other schemes to the rest of Nicaragua. So, cheers. Bueno, un día en una plática surgió algo como ser un organismo 100% profesional y 100% espiritual. ¿Qué significa esto? Que insertar o encarnar dentro de cada proyecto la parte espiritual a través de los talleres, a través de la formación integral dentro de los miembros del equipo, de los profesionales del equipo, e ir buscando aquellas cosas que nos pueden unir con las diferentes iglesias para combatir la pobreza. Creo que nosotros estamos siendo pioneros en este país con este tipo de actividad. El equipo incluso ha dado nuevos pasos en esta transformación que el Evangelio nos da en nuestros corazones. Nacimos como voluntad de Dios, queremos justicia y libertad. Somos nuevas esperanzas, dispuestos a trabajar y a los pobres de esta tierra levantar. Somos nuevas esperanzas, dispuestos a trabajar y a los pobres de esta tierra levantar. Queremos juntos desarrollar proyectos de forma integral. Somos nuevas esperanzas, dispuestos a trabajar y a los pobres de esta tierra levantar.